Bueno, muy buenos días, mi nombre es Adrián Varela, pertenezco al grupo número 2, conformado por Juan Diego Díaz, Oscar Vargas, Alejandro Millán y Miguel González. Y vamos a presentar el informe de laboratorio. Un movimiento armónico simple es un movimiento repetitivo de un objeto que se oscila a través de su posición. Si se le ejerce una fuerza, esta misma lo hace regresar a su punto visto. El propósito de este laboratorio es saber cuál es la elasticidad del resorte y analizar sobre el periodo de oscilación y la masa de los movimientos armónicos simples. Bueno, primero voy a explicar pues las predicciones. Antes de realizar el experimento hicimos varias predicciones, en sí fueron 5. Bueno, primero observamos cómo se deforma el resorte al colocarle masa y pensamos que el resorte se alargaría proporcionalmente al peso. Después, al agregar más masa, creímos que el resorte se estiraría más, ya que tendría que soportar más peso. También esperamos una relación lineal entre la fuerza aplicada y el alargamiento del resorte. Si duplicamos la fuerza, el alargamiento también debería duplicarse. Respecto al periodo, predijimos que al aumentar la masa, el sistema oscilaría más lento y por lo tanto el periodo aumentaría. En cambio, si aumentábamos la amplitud del movimiento, pensamos que el periodo se mantendría casi igual, ya que en teoría la amplitud no lo afecta mucho. En esta práctica como materiales utilizamos el soporte universal, el resorte, un juego de pesas, un cronómetro y una regla graduada de 30 centímetros. En la metodología, en la parte A, utilizamos la constante del resorte. Se cuelgan en el resorte diferentes masas y se mide el alargamiento. Se grafica la fuerza versus alargamiento y la pendiente de valor. En la parte B, la relación de periodo, se mide el tiempo de oscilación de diferentes masas y se calcula el periodo de la gráfica para analizar su relación. En la parte C, la relación de periodo-amplitud. Con masa fija se cambia la amplitud y se mide el tiempo de oscilación. Se grafica periodo versus amplitud para ver su variación. Hola, soy Oscar y les voy a presentar los resultados del experimento sobre la ley de hockey que realizamos en el laboratorio. Bueno, para este experimento utilizamos un resorte y le fuimos colgando diferentes pesos. El objetivo era observar cuánto se alargaba el resorte con cada fuerza aplicada. La fuerza se mide en newtons y se calcula multiplicando la masa en kilogramos por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por ejemplo, una masa de 50 gramos equivale a 0.05 kilogramos y su fuerza sería 0.05 por 9,8, que esto da igual a 0.49, que se aproxima a 0.5 newtons. A medida que aumentamos la fuerza, el alargamiento del resorte también aumentó, lo que confirma lo que dice la ley de Hooke, que la fuerza aplicada es proporcional a la deformación del resorte. Luego calculamos la constante elástica del resorte usando la fórmula de K igual a F sobre X, donde F es la fuerza y X es el alargamiento. El promedio que obtuvimos fue de 0.112 newtons por centímetros, lo que nos indica que el resorte es suave, ya que no necesitamos mucha fuerza para estirarse. También hicimos una prueba adicional para comprobar la estabilidad del resorte. Colgamos un peso constante de 100 gramos y usamos un cronómetro para medir el tiempo que tardaba en hacer un movimiento. Esos fueron los resultados que, Víctor le dio un resultado de 6.70 segundos, Miguel 7.25 segundos, Juan Diego 7.03 segundos, dando así como promedio que fue de 6.94 segundos, lo que demuestra que el resorte tuvo un comportamiento constante y confiable en todos los intentos. Muchas gracias. Bueno, en el punto 1, cuando colgamos un objeto de un resorte, este se estira, pero la fuerza que el resorte hace hacia arriba es igual al peso del objeto, o sea que esta es su masa por la gravedad, así se mantiene el equilibrio. En el punto 2, la gráfica entre fuerza y alargamiento debe pasar por el origen, porque si no hay fuerza no hay estiramiento. Si la recta no comienza en cero,
Puede que haya errores o que el resorte esté dañado. En el punto 3 se muestra una gráfica. En el eje Y tenemos la fuerza y en el eje X el alargamiento. Esta es una línea recta, lo que confirma que el resorte cumple con la ley de Hooke. En el punto 4, la pendiente de la recta en la gráfica nos dice qué tan rígido es el resorte. Esa pendiente es la constante K. Entre más empinada, más duro es el resorte. En el punto 5, la fórmula que relaciona todo esto es la ley de Hooke. Y la fórmula es F es igual a K de X. K por X. F es la fuerza, X es el alargamiento y K es la constante del resorte. Y por último, para determinar la constante de un resorte diferente, solo se cuelga un peso que sea conocido, se mide cuánto se estira, se calcula la fuerza con la fórmula F igual a masa por gravedad y se hace la gráfica. La pendiente va a dar K, que es la constante. Masa y periodo. Primero, ¿qué relación existe entre el periodo y la masa que oscila? Cuando la masa aumenta, el periodo también aumenta, es decir, el sistema oscila más lento porque hay más peso que mover, más masa que significa más inercia y eso hace que el movimiento se vuelva más lento. ¿Qué pasaría si reducimos la masa a la cuarta parte? El periodo también se reduce, pero no tanto como la masa. ¿Por qué? Porque el periodo no depende directamente de la masa, sino de su raíz cuadrada. Entonces, si la masa se reduce a la cuarta parte, el periodo se reduce solo a la mitad. Y por último, pues, ¿qué tendría que pasar con la masa si queremos que el periodo se triplique? Pues la masa se tendría que multiplicarse por 9, ya que, como dijimos, el periodo está relacionado con la raíz cuadrada de la masa. Así que al triplicar el periodo necesita una masa 9 veces mayor. Primera parte C, amplitud y periodo. Primera pregunta, ¿existe alguna relación entre el periodo y la amplitud? Pues prácticamente no. El periodo casi no cambia cuando se aumenta la amplitud. En el movimiento armónico simple, la amplitud no influye mucho en el tiempo que tarda una oscilación completa. Bueno, pero ¿qué pasa si reducimos la amplitud a la cuarta parte? Pues casi nada, porque el periodo se mantiene casi igual porque la amplitud no afecta mucho en el movimiento armónico simple. Y si triplicamos la amplitud, ¿qué le pasa al periodo? Pues nada importante, pues aunque el objeto se mueva más lejos, el tiempo que tarda en ir y volver no cambia mucho. Bueno, pues les voy a hablar sobre la conclusión. Después de realizar el laboratorio, comprobamos que nuestras predicciones eran correctas en su mayoría. Observamos que el periodo de oscilación se aumenta cuando incrementamos la masa, pero no cambia cuando modificamos la amplitud. Esto que demuestra que la masa influye en el tiempo que tarda en oscilar el sistema, mientras que la amplitud no tiene un efecto significativo en el periodo. En resumen, este experimento nos ayuda a entender mejor cómo funciona un sistema masa-resorte y cómo se relacionan las variables involucradas. Bueno, pues muchas gracias y ya.